Hola, ¿qué tal? Soy Gabriel Pérez Salazar, soy profesor de tiempo completo, profesor investigador de tiempo completo en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila. Sean todos ustedes bienvenidos, bienvenidas a este cuarto capítulo de un pequeñísimo curso sobre la introducción al APA que he querido compartir con todos ustedes, con todas ustedes. El día de hoy vamos a trabajar referencias de capítulos de libros. En capítulos anteriores, en episodios anteriores de esta muy breve serie, hemos visto de qué manera se realizan, fueron los dos primeros capítulos, primero citas textuales y luego citas de paráfrasis. Citas textuales, recordando muy brevemente, son aquellas en las que reproducimos tal cual se encuentra un fragmento de alguna obra que hayamos consultado. Y en segundo lugar tenemos las citas de paráfrasis, en las cuales tomamos una idea que no es nuestra, por lo tanto estamos éticamente obligados a reconocer de dónde hemos sacado esta idea, pero la ponemos en nuestras propias palabras. Entonces, si no han visto estos capítulos, les hago una muy cordial invitación a que revisen los detalles que ya han sido explicados en uno y en otro caso. De cualquier forma, me acabo de encontrar con este meme que me parece muy pertinente en función de lo que hemos visto en esos dos primeros capítulos cuando hablamos de las citas, porque pueden sernos de enorme utilidad para enlazar las ideas a partir de lo que estamos desarrollando de nuestra argumentación con las citas, o para presentarlos, en el caso concretamente de las citas de paráfrasis, hacer una presentación fiel de aquello que han hecho los autores que estamos consultando. Estos son una serie entonces de expresiones y de verbos que son utilizados con mucha frecuencia para citar a estas fuentes con las que estamos trabajando. Quiero enfatizar un detalle que es muy importante. Como veíamos en esos capítulos anteriores, sobre todo en el capítulo 2, cuando hablamos de las citas de paráfrasis, es muy importante respetar el sentido de lo que los autores que hemos consultado están planteando, están diciendo. Entonces, cuando nosotros utilizamos estos verbos, tenemos que ser muy cuidadosos de respetar el sentido de los autores que hemos consultado. Es decir, no son verbos comodines. No es que puedo poner uno y luego pongo otro. No, sí importa. Lo que hay que hacer es entonces hacer una cuidadosa lectura de este material sobre el que nosotros vamos a hacer una cita y luego preguntarnos, a ver, ¿qué está haciendo el autor? ¿Está explicando? Pues es eso, entonces explica. ¿Está relacionando? Pues entonces lo digo así. ¿Está argumentando? ¿Está infiriendo? ¿Está deduciendo? ¿Está sosteniendo? ¿Está enfatizando? Es decir, ¿qué está haciendo el autor? Entonces, los verbos que nosotros utilicemos y esas expresiones que nosotros utilicemos tienen que corresponder con lo que realmente está haciendo el autor o autora de aquella fuente que hayamos consultado. Lo vuelvo a decir, no son comodines. No es poner cualquier verbo nada más porque suena bonito. No. Hay que respetar el sentido de estas fuentes que hemos utilizado. Muy bien. Entonces, estas expresiones nos sirven para enlazar y solamente tendría yo dos observaciones. En primer lugar, cómo correctamente utilizan en este meme, eso es correcto, estas expresiones en las que suele haber muchas equivocaciones, muchos errores. La forma correcta de poner estas expresiones es de acuerdo con, no de acuerdo a, es de acuerdo con esta persona. De acuerdo, por ejemplo, si es este libro, de acuerdo con Castells o quien sea que estemos trabajando. Y la otra en la cual también se cometen muchos errores es con base en. Esta es la forma correcta de decirlo, es con base en, no en base a, es con base en. Esa es la manera correcta de utilizar estas expresiones. Y en segundo lugar, la única observación que yo tendría sería en la expresión en la opinión de. En ciencias sociales no es del todo preciso emplear este término. A ver, los autores, las autoras con las cuales nosotros estamos trabajando, aquellos libros en los que nos apoyamos, nos presentan un argumento,
Entonces es en consideración de, pero un argumento no es una opinión. Un argumento tiene que ver con una construcción lógica en la cual se presentan una serie de premisas que nos llevan a sostener una conclusión. Entonces, si nuestra fuente es un artículo o sobre todo un ensayo, las autores no nos están presentando su opinión, no es en la opinión de, es una argumentación que es muy distinto a una opinión. Una opinión, una simple opinión, no está sustentada en nada, simplemente es una creencia. Entonces, lo vuelvo a decir, en este meme la única observación que yo tendría sería con el segundo que dice en la opinión de, no, en ciencias sociales no se trabaja con opiniones, se trabaja en todo caso con argumentos y con mucha frecuencia con hechos, con la evidencia que hemos obtenido a partir de un trabajo de campo en el caso de los artículos. Entonces, nada de en la opinión de, no son opiniones. Muy bien, vamos a ver lo que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a entrar ya en materia, que es la manera en la cual se elabora la referencia de un capítulo de libro. Vamos a recordar esto, tenemos que estar muy atentos en cómo distinguir cuando se hace la cita del libro completo y cuando se hace la cita de un capítulo de libro. Entonces, distinguir estos dos casos es muy importante. Ya lo empezamos a ver en la sesión anterior. Nuevamente, si no lo han checado, por favor, checa, revisa, busca en este canal la manera en la cual se elaboran esta referencia que es el libro, que fue la que vimos en el capítulo anterior. Vamos a hacernos esta pregunta. A ver, partimos del libro, sí, de acuerdo, ok, ya está el libro, muy bien. Me voy al índice, checamos el índice. Esta es una pista muy útil. ¿Cómo está este índice? Vamos a ver. ¿Cada capítulo tiene su propio autor? Me hago esta pregunta. A ver, veo el índice. Ahí están los nombres de los capítulos y me pregunto, ¿cada capítulo tiene su nombre, su propio título, su propio nombre de autor o autora? Si es así, entonces hago la referencia del capítulo, que es lo que vamos a trabajar enseguida, que es lo que vamos a trabajar el día de hoy a partir de 2 ejemplos que les quiero compartir. Y si no es así, si en el índice del libro no aparecen nombres de los autores de los capítulos, quiere decir que el libro completo ha sido escrito por las personas que aparezcan o la persona que aparezca en la portada. Por lo tanto, en ese caso, que fue el que vimos en la sesión anterior, se hace la referencia del libro completo. Hoy vamos a trabajar esta primera posibilidad, es decir, lo vuelvo a decir, es muy importante. En el índice del libro vamos a encontrar que los capítulos están acompañados con los nombres de las personas que los han elaborado y son generalmente personas distintas. Otra pista que les quiero compartir es esta. Desde la misma portada ya podemos nosotros establecer si hacemos la referencia del capítulo o si hacemos la referencia del libro completo, recordando que los formatos son distintos. En la portada, este es un libro con el que vamos a trabajar enseguida. En la portada, en prácticamente todas las ediciones de todas las editoriales reconocidas, se encuentra el nombre del libro, ¿okay? Pero también están los nombres de los autores o autoras. Si encontramos la palabra editado por, coordinado por, compilado también puede ser, eso quiere decir que se trata de lo que se conoce como un libro colectivo, es decir, es un libro en el que han participado muchos y muchas autoras distintos, diferentes, ¿ok? Entonces, ese es el caso que vamos a trabajar el día de hoy, que nuevamente, cuando lo checamos en el índice, confirmamos esto al encontrar que cada uno de los capítulos han sido escritos por personas distintas. Muy bien, entonces vamos a enfatizar nada más lo que ya dijimos. Si se trata de un libro, de un capítulo que pertenece a un libro, que forma parte de un libro que ha sido escrito por quien aparezca en la portada y nada más estas personas o persona, entonces es este caso. Por ejemplo, lo que vimos en el capítulo anterior de este libro de José Carlos Lozano, y en ese caso se hace la referencia del libro completo. No importa, es que yo nada más trabajé el 5º capítulo, no importa.
ese quinto capítulo, el autor del quinto capítulo, ¿es el mismo autor del cuarto capítulo? ¿Es el mismo autor del sexto capítulo? ¿Es el mismo autor del primer capítulo? Muy bien. Entonces, en ese caso, se hace la referencia del libro completo, no de ese capítulo. ¿Por qué? Porque todos los capítulos tienen los mismos o la misma autor o autora. ¿Ok? El formato es este, nada más recordando lo que vimos en el capítulo anterior. El apellido del autor, solo el primer apellido, coma, sus iniciales, en este caso JC por José Carlos Lozano, entre paréntesis, el año de la edición, este es un libro de 2007, punto, y en itálicas o cursivas, el nombre del libro. En este caso, Teoría e Investigación de la Comunicación de Masas, punto. Luego regresamos, esto es un error muy frecuente. Algunas personas olvidan regresar a los caracteres normales, al tipo de letra normal, sin las itálicas, sin las cursivas. Y finalmente, la editorial Pearson. La versión anterior del manual del APA señalaba que había que poner el lugar de edición, ya no. La nueva versión, la séptima edición, nos dice que ahora, desde 2020, a partir de 2020, solamente se pone el nombre de la editorial, Pearson en este caso. Vayamos entonces esto es un recordatorio de lo que vimos la sesión anterior, vayamos ahora a trabajar lo que corresponde a la sesión de este capítulo, que es la elaboración de un capítulo de libro, que ocurre cuando, yo trabajé el cuarto capítulo, muy bien. A ver, ¿los autores del cuarto capítulo son los mismos autores del primero? No. ¿Son los mismos autores del segundo? No. Etcétera, etcétera. Quiere decir que la referencia que tengo que elaborar, dado que es esa la situación, dado que es un libro colectivo, es en el formato de capítulo de libro, que es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a hacer el ejemplo, el primer ejemplo, a partir de este libro. Entonces, vamos a ver, ahorita vamos a resaltar los datos que necesitamos. Vamos a seleccionar este capítulo, que es un capítulo que escribí yo. Se llama Social Media, ese es el título del capítulo. Entonces, vayan tomando nota, por favor. ¿Cuáles son los datos que necesitamos? Ojo, por favor, mucha atención. Necesitamos el título del capítulo. ¿Cómo se llama el capítulo? En este caso, Social Media, aparece ahí en el índice. Luego, ¿quién lo escribió? Servidor, Pérez, G, primer apellido nada más, Pérez, G. Insisto, esto es anotación, paréntesis, entre paréntesis. En el caso de autores en América Latina, más bien en Iberoamérica, donde se suelen utilizar dos apellidos, lo que pudiéramos hacer para facilitar que seamos identificados e indexados en estos motores de búsqueda académicos es poner con un guión medio nuestros dos apellidos separados. Entonces podría ser Pérez-medio Salazar o solamente Pérez, G. Es decisión de cada quien. El manual del APA, dado que ha sido escrito en una cultura anglosajona, no se preocupa por los segundos apellidos, asunto que para nosotros en Iberoamérica sí es relevante y sí es importante. Bueno, muy bien. En este caso vamos a ponerlo solo con mi primer apellido, Pérez, G, mi nombre, Gabriel, solo tengo un nombre. Las páginas es muy fácil el dato, ¿cómo obtenerlo? La página de inicio y la página final, es decir, dentro del libro donde se encuentra el capítulo que he escrito, en este caso. Empieza en la página 439 y la página final es muy fácil de inferir sin que te tengas que ir y abrir el libro y encontrar entonces hasta dónde termina. El siguiente capítulo empieza en la página 444, entonces por simple deducción lógica, el capítulo que yo he escrito, que es el que vamos a hacer la referencia, termina una página antes, es decir, al que sigue le restas uno y ya está, así de fácil. Entonces es de la página 439 a la 443. Este es un libro editado en 2020, que es un dato que también necesitamos, el año de la edición. Necesitamos también, por supuesto, el nombre del libro, cómo se llama el libro. ¿Okay? En este caso, The Routledge Handbook to the Culture and Media of the Americas. Ese es el nombre del libro. Es un libro publicado en inglés. Editado por... ¿Cómo sabemos que es editado por? Pues porque dice ahí clarito, o sea, no nos hagamos bolas. Si dice coordinado por, pues así, son coordinadores. Si se dice editado, pues son editores, así no nos quebramos la cabeza. Muy bien.
Entonces, en este caso es Rosser, Anatole Thies, Corona y Lozano. Sí, y el mismo José Carlos Lozano del libro anterior. Muy bien. Finalmente, la editorial. La editorial que se encuentra también los datos en la portada, que en este caso es Routledge, desde el mismo nombre del libro ya lo veíamos. Muy bien, esos son los datos que necesitamos. Vamos a ver cómo se elabora la referencia de un capítulo de libro. Nuevamente, siempre necesitas estos datos completos. Lo vuelvo a decir, vamos a recapitular. ¿Qué datos necesitamos para elaborar un capítulo de libro? ¿Quién es el autor del capítulo? ¿En qué año se editó? ¿Cómo se llama el capítulo? ¿Cómo se llama el libro? ¿Quiénes editaron o coordinaron esta obra? ¿En qué página se encuentra el capítulo del cual vamos a hacer la referencia, que fue el que ustedes trabajaron? Y finalmente, la editorial. ¿Cuál es la editorial que ha hecho la publicación de este trabajo, de este libro? Muy bien. ¿Cómo se construye la referencia? Veamos, mucha atención. Recordando que las referencias son esta sección que se encuentra al final del trabajo que estamos elaborando y que es precisamente donde ponemos los datos completos de aquellas obras que hemos consultado. En primer lugar, colocamos el apellido, el primer apellido de la persona autora del capítulo, porque lo que yo trabajé es el capítulo y la idea que yo tomé es de quien escribió el capítulo, por lo tanto el autor que tengo que citar es a quien le escribió este capítulo. Entonces, Pérez en este caso es el apellido, coma, la inicial, solo tiene un nombre, Gabriel, punto, entre paréntesis el año de la edición, 2020, luego ponemos en caracteres normales, sin hacer todavía cambio a itálicas o cursivas, ¿cómo se llama el capítulo que trabajamos? Social media en este caso. Luego se pone la palabra en, después de punto se pone la palabra en y la lista, en este caso, de los editores. La lista completa de los editores. Entonces agregamos la palabra en y la lista completa de los editores en el mismo orden en el que aparezcan en la fuente. Hay que respetar, es decir, el orden en las publicaciones sí importa y hay que respetar cómo se encuentran originalmente. No los modifiquen, ¿ok? No intercambien la posición de nadie. En ese orden, así tiene que ser. Y entre paréntesis tenemos que poner abreviado el papel de estas personas. ¿Qué papel tuvieron? Es muy fácil. En este caso, ahí dice en la portada, ahí dice, editado por, muy bien, editores. Como les decía, aquí hay varias posibilidades. Puede ser que sea por editores. Puede ser que haya sido coordinadores, y entonces se pone coords, es decir, es la abreviatura que se suele poner, perdón. O puede ser que hayan sido compiladores, y en ese caso se pone comps, ¿ok? Estas tres posibilidades yo no me las invento, yo no me las saco de la manga. Es como diga el libro. Si el libro dice que son editores, si el libro dice que son coordinadores, coords. Y si el libro dice que fueron compiladores, comps. ¿Okay? El caso es que tiene que estar fielmente consignado este dato. En itálicas, enseguida, después de punto, el nombre del libro. ¿Okay? Solo este dato va en itálicas. Y después del nombre del libro ponemos coma y entre paréntesis, seguido de la abreviatura PP, que significa páginas, de dónde a dónde va. En este caso, de la página 439 a la 443. Punto, y en caracteres normales también, la editorial, en este caso, Routledge. Muy bien, algunas consideraciones. La nueva versión del APA señala que hay que poner a todos, hasta los primeros 20. ¿Okay? En ciencias sociales es realmente muy raro, muy raro encontrar más de 5 autores o compiladores o editores en una obra. Usualmente son entre 1 y 3, es más, usualmente son entre 1 y 3. A veces puede haber más, pero bueno, el caso es que
hasta 20 se tienen que poner según la nueva edición. En el orden en el que aparecen en la fuente. Lo vuelvo a decir. En este mismo orden en el que aparecen en la portada, así lo tenemos que consignar nosotros. Vamos a ver un segundo ejemplo. Vamos a ver un segundo ejemplo para que esto quede todavía más claro. Vamos a trabajar con este libro que ha sido coordinado por, no es cierto, son compiladores, no son coordinadores, son compiladores, por Bryant y Silman. Se llama Los efectos de los medios de comunicación. Bien, entonces, nuevamente, el libro, ¿cómo se llama el libro? Ahí está, el título, es uno de los datos que necesitamos. Compiladores en este caso, compiladores, que son, nuevamente, recuerdo, el apellido, nombre, en este caso, en el mismo orden, siempre en el mismo orden en el que aparecen en la obra original. Bryant, J y Silman, D. El capítulo con el que vamos a trabajar se encuentra en estas páginas interiores, es de Eunkyung Jo y Leonard Berkovits, que se llama Análisis del efecto priming sobre la influencia de los medios, una apuesta al día, que empieza en la página 67. ¿Okay? Ahí están los autores. Nuevamente, primero el primer apellido, y luego la inicial del nombre. Berkovits, L. ¿De acuerdo? En los dos casos. Como les decía, para obtener las páginas en las que se encuentra este capítulo es muy fácil. El primer dato es ¿dónde empieza? Pues ahí lo dice, en la página 67. ¿Y dónde termina? Si el siguiente capítulo empieza en la página 89, con un 99% de certeza, termina entonces nuestro capítulo que vamos a referenciar en la página 88. Este libro es de 1996. Recordemos, a ver, ¿dónde se encuentra el dato? Casi siempre, les decía yo en capítulos anteriores de esta breve serie de Introducción al APA, junto al copyright. El copyright, sin embargo, marca 1994. Lo que tenemos que revisar es, en toda la página legal, cuál es el año más reciente. Resulta que de este copyright hay una edición, que es la en español, que se hizo en 1996. Entonces, el dato que ponemos es del trabajo de la impresión que nosotros consultamos, que es esta primera edición de 1996. Se pone el año más reciente siempre. Y la editorial. La razón social, el nombre completo de la editorial es Ediciones Paidós Iberoamérica, en este caso. Pero en ciencias sociales es muy frecuente que simplemente pongamos el nombre más común. Todas quienes nos movemos académicamente en estos entornos sabemos que es Paidós. Con eso, más que suficiente. No hay que poner la razón social completa, no es necesario. Aunque pongan Paidós, no hay más que Paidós, ¿ok? Aunque haya distintas razones sociales de Paidós Iberoamérica, etcétera, la que sea, con que pongamos Paidós. Esta es la recapitulación. Entonces, nuevamente, mucha atención, mucho ojo. Por favor, anoten esto, les va a ser de mucha utilidad. ¿Qué datos necesitamos entonces para hacer la elaboración de una referencia de un capítulo del libro? Necesitamos quiénes lo escribieron, el capítulo, en qué año se publicó la obra, el libro completo en el que está contenido este capítulo, cómo se llama el capítulo que hemos trabajado, cómo se llama el libro, quiénes son en este caso los compiladores que aparecen como los autores del libro, no del capítulo, las páginas en las que se encuentra y la editorial, que como les decía, más que suficiente con que ustedes pongan Paidós. Por ejemplo, con Pearson pasa algo similar. Hay submarcas, por ejemplo, Pearson Educación, que es algo o Pearson Comunicación, que son muy comunes que las trabajemos en mi área. Con que pongan Pearson, con eso más que suficiente. En este caso, Paidós, la misma consideración. Muy bien. En texto normal, los apellidos primero, luego coma, la inicial del nombre de pila. Son dos autores en este caso y ahí están. Entre paréntesis, el año de la edición, 1996. El nombre del capítulo es lo que sigue. Seguimos con los caracteres, con el font.
sin haberlo modificado. Solo que, como ya les había dicho, si originalmente alguna palabra está enfatizada con itálicas, lo respetamos y es todo. Pero el resto, o sea, el nombre del capítulo tiene que aparecer en texto normal, salvo, insisto, este énfasis que hicieron los autores, porque es una palabra extranjera y el APA nos dice, nota, esto es importante, cuando aparece una palabra de origen extranjero, la ponemos en itálicas. El manual de APA dice esto, cuando aparece una palabra o cuando usamos una palabra de origen extranjero, la ponemos en itálicas. Por eso es que está en itálicas la palabra priming, de origen extranjero en inglés. Agregamos, luego después de punto, agregamos la palabra en y ponemos los apellidos, coma inicial de quienes en este caso fueron los compiladores del libro, ¿ok? Poniendo el rol que hayan cumplido. Y nuevamente, no me quiebro la cabeza, como diga en la portada dice compiladores, comps. Y lo que sí viene ahora sí en itálicas o cursivas es el nombre del libro completo, aquel título en el que se encuentra el capítulo que estemos referenciando. En este caso, los efectos de los medios de comunicación, investigaciones y teorías. Coma, separado de coma y entre paréntesis, después de la inicial PP, que significa páginas, aquellas páginas en las que se ubica el capítulo del libro, punto y la editorial, punto pay 2 y no hace falta más. Recordando esto, es muy importante, la sección de referencias, solo la sección de referencias, va todo con sangría francesa. Esta es la sangría francesa y en capítulos anteriores trabajamos cómo es que se coloca este formato. Muy bien, recordando entonces, haciendo una recapitulación, el capítulo del libro, el formato general para el capítulo del libro es este. Entonces, apellido, coma, iniciales del autor o los autores que sean necesarios, hasta 20 primeros según la nueva versión del APA, punto el año de la edición entre paréntesis, punto el título del capítulo en caracteres normales, la palabra en y luego los apellidos, las iniciales de los autores que hayan sido o editores o coordinadores o compiladores, que son los casos más frecuentes. Por eso está señalado de esta manera. Es uno de estos, o fueron los editores, o fueron coordinadores, o fueron compiladores. Y luego el título del libro, las páginas y la editorial. Muy bien, entonces es muy importante que a estas alturas, si no ha quedado claro, puedes volver a ver este video y el video anterior las veces que sean necesarias para que podamos distinguir cuándo hacemos una referencia del libro completo y cuándo hacemos una referencia del capítulo del libro. La lógica es muy clara. ¿De quién es la idea? A ver, estamos haciendo un reconocimiento de aquellas personas, de los autores, las autoras, de las ideas que estamos usando. Entonces la lógica es esa. ¿Quién es el autor de la idea o quién es la autora de la idea que estoy tomando? Y esa es la persona a la que debo yo citar, ¿ok? De estos dos formatos, de estas dos maneras, como ya hemos revisado. Y finalmente, ¿cuál es este formato de estas referencias? En el capítulo anterior, en la sesión anterior, que vimos cómo se elabora en caso del libro completo. Y finalmente, ahora cómo se elabora en el caso de capítulos de libros. Quiero hacerles una muy cordial invitación a que no se pierdan los siguientes capítulos. Nos faltan otros 3 formatos que son de los más utilizados cuando estamos haciendo un documento científico. Nos falta, que será la próxima sesión, el próximo capítulo, artículo científico, artículo publicado en revista científica. Nos falta ponencias, en general son presentaciones hechas en vivo. Y finalmente tesis, que son los que serán los siguientes capítulos. Entonces no se los pierdan, espero que sean de utilidad y que estén muy bien. Cuídense mucho. Hasta pronto.